Siempre me he considerado una persona dueña de su destino. Dicen que todos estamos a 3 pasos del abismo, pero nunca lo creí. Hasta hoy. Me llamo Timur Petrov, tengo 34 años, y los últimos 8 los he dedicado a la fotografía de naturaleza para la revista Espacios Salvajes. Mi especialidad son los rincones más remotos de nuestro país, lugares donde la naturaleza aún no se ha rendido ante el hombre. Por eso, cuando mi editora Vitalina me propuso un viaje a las estepas de Oremburgo para fotografiar el despertar primaveral de las praderas, acepté sin pensármelo 2 veces. Timur, necesitamos fotos que quiten el hipo, me dijo, mientras golpeaba con una uña roja un mapa sobre su escritorio. Algo especial. Algo que nuestros lectores no hayan visto jamás. Asentí, examinando el recorrido. La Reserva Natural de Oremburgo comprende varias zonas de estepa virgen repartidas por toda la región. Pero a mí me interesaba la más lejana y menos explorada, la Depresión Sorda. Hasta el nombre sonaba a desafío. La temporada de tormentas de polvo solo acaba de empezar, observé. Puede que no sea fácil. Vitalina esbozó su característica sonrisa, que indicaba que precisamente eso era lo que le atraía. Por eso te enviamos a ti, y no a otro. Tú puedes con ello. Y aquí estoy, a 600 kilómetros de Moscú, los últimos 150 por caminos de tierra que empeoraban con cada kilómetro. Mi destartalado UAC Patriot, alquilado en Oremburgo, rugía con esfuerzo al sortear los surcos embarrados por el deshielo primaveral. El navegador había perdido la señal hacía tiempo, pero tenía cargados mapas sin conexión en la tableta y el viejo y fiable atlas de papel. La llanura se extendía a mi alrededor, infinita e implacable. La primavera apenas estaba entrando en escena. La hierba se abría paso entre la maleza seca del año anterior, creando un caprichoso mosaico de amarillo y verde. El cielo, despejado hasta la mañana, se cubría ahora con una neblina desde el sureste. Sabía lo que eso significaba. El parte meteorológico que había consultado antes de salir advertía de posibles tormentas de polvo en la zona, pero la probabilidad era baja, solo un 20%. El reloj del salpicadero marcaba las 15:43. Quedaban unas 4 horas para el atardecer, tiempo suficiente para llegar al punto previsto, montar el campamento y, quizá, hacer las primeras fotos con la luz del crepúsculo. Encendí la radio, pero solo pillé una sarta de estática. No era de extrañar. La torre de telefonía móvil más cercana estaba a unos 60 kilómetros. Las primeras gotas de lluvia cayeron sobre el parabrisas cuando estaba sorteando un surco especialmente profundo. Pesadas, sucias, dejaban rastros sobre el cristal. Los limpiaparabrisas extendían esa suspensión de agua y polvo, dificultando la visibilidad. Reduje la velocidad a 20 kilómetros por hora. De repente, el motor tosió, luego otra vez, y el coche dio un tirón, perdiendo potencia. En el salpicadero se encendió la luz roja de check engine. «No, ahora no, por favor», murmuré, apretando el volante. Otro tirón, y el motor se caló definitivamente. La inercia arrastró el Patriot unos 10 metros más y se detuvo en medio del surco embarrado. Giré la llave en el contacto. El motor de arranque chirrió lastimeramente, pero el motor no arrancaba. Di un golpe con la palma de la mano en el volante. Maldita tecnología. Lo intenté otra vez. Y otra. Nada. Saqué el teléfono. Ni una sola raya de cobertura, como esperaba. La tableta con la navegación indicaba que hasta el pueblo más cercano, la diminuta aldea de Sujorechenskoye, había unos 40 kilómetros. A pie, esos son 2 días de camino. Soltando una palabrota, salí del coche para evaluar la situación. El viento había arreciado, lanzando a mi cara pequeñas partículas de arena. El horizonte en el sureste había adquirido un inquietante tono ocre. La tormenta se acercaba, y mucho más rápido de lo que esperaba. Abrí el capó, con la esperanza de que el problema fuera sencillo. Quizás se había soltado algún contacto o manguito.
pero las entrañas del todoterreno me parecían un laberinto de metal, plástico y cables. No soy mecánico. A lo sumo, sé cambiar una rueda y rellenar líquidos. Comprobé el nivel de aceite. Normal. Inspeccioné la batería. Bornes limpios, sujeciones en orden. El filtro de combustible parecía normal, hasta donde yo podía juzgar. ¿Qué más? Saqué la multiherramienta del bolsillo y apreté al azar varias abrazaderas de los manguitos. Intenté arrancar el coche de nuevo, sin resultado. El viento soplaba ahora con tanta fuerza que tenía que cubrirme los ojos con la mano. La lluvia había cesado, pero eso era mala señal. Significaba que el aire se estaba volviendo más seco, condiciones ideales para una tormenta de polvo. Miré a mi alrededor en busca de algún refugio. Nada, salvo la infinita llanura cubierta de hierba baja. Ni árboles, ni barrancos, ni rocas. Solo una antigua construcción de piedra medio derruida se divisaba a lo lejos, a unos 3 kilómetros al oeste. La decisión fue instantánea. Tenía que llegar a esa edificación antes de que la tormenta cubriera la zona por completo. Permanecer en el coche era peligroso. Si el viento aumentaba hasta alcanzar fuerza de vendaval, podría volcar el Patriot, y en la estepa se convertiría en el único blanco para los rayos. Empaqueté rápidamente lo imprescindible. Una mochila con el equipo fotográfico, 3 cámaras y 5 objetivos, incluido el teleobjetivo, mi orgullo y principal herramienta de trabajo. Saco de dormir, tienda de campaña, reserva de agua, un kit de emergencia, linterna, botiquín, cerillas en un contenedor impermeable, espejo de señales, y ración de campaña para 3 días. Me puse la cazadora, me subí la bandana hasta la parte inferior de la cara para protegerme del polvo y me aseguré el sombrero de explorador en la cabeza con un cordón bajo la barbilla. Eché una última mirada al coche. Lo cerré con llave, aunque era poco probable que encontrara un ladrón en ese agujero, y colgué en el parabrisas una nota con mi número de teléfono y la fecha, por si alguien pasaba por allí. Luego activé el localizador GPS en la tablet, que debía enviar una señal de auxilio en cuanto encontrara cobertura, y avancé con decisión hacia la construcción de piedra. El camino era arduo. El viento arreciaba por momentos, azotándome la cara con arena y tallos secos de hierba. El cielo había adquirido un extraño tono amarillo grisáceo, y el sol se había convertido en un disco opaco. Caminaba con la cabeza gacha, guiándome por la brújula del smartphone y verificando periódicamente las ruinas que tenía delante. Al cabo de media hora, quedó claro que la tormenta me alcanzaba más rápido de lo que yo podía avanzar. El horizonte que dejaba atrás había desaparecido tras un muro de polvo, y ese muro se acercaba a la velocidad de un tren de mercancías. Eché a correr, tropezando con los terrones y hundiéndome en el suelo empapado. La mochila con el equipo, que pesaba unos 15 kilos, me tiraba de los hombros, dificultando el movimiento. Cuando quedaban unos 500 metros para la construcción de piedra, la tormenta me alcanzó. El mundo a mi alrededor se desvaneció en un torbellino de polvo y arena. Era imposible respirar. Cada bocanada llenaba mis pulmones de partículas diminutas. Me subí la bandana para cubrirme la nariz y seguí avanzando, guiándome únicamente por la brújula, rezando para no extraviarme. De repente, una masa oscura surgió de la bruma polvorienta frente a mí. Las ruinas de una antigua edificación. No era una simple construcción, sino los restos de una granja o una alquería. Una casa de piedra sin techo, un cobertizo semiderruido y los vestigios de un corral. Me desplomé en la casa a través de la abertura que antaño debió ser una puerta y caí al suelo, tosiendo y jadeando. Dentro no era mucho mejor que fuera. El viento soplaba a sus anchas por los vanos de las ventanas y los agujeros en las paredes, pero al menos la mayor parte de la arena se quedaba fuera. Miré alrededor. La casa era vieja, muy vieja, posiblemente anterior a la Revolución. Paredes de piedra toscamente labrada, restos de vigas de madera que en su día sostuvieron el techo, suelo de tierra. En un rincón se veía una estufa semiderruida. Me quité la mochila de los hombros y saqué la linterna.
El haz de luz reveló los restos de muebles en la oscuridad. Una mesa reseca, un banco volcado. En el rincón más alejado descubrí una escalera que conducía a un sótano. Apunté hacia abajo. Los peldaños de piedra se adentraban en la oscuridad. Un sótano. Ahí es donde uno puede refugiarse de verdad de la tormenta. Agarré la mochila y bajé con cuidado por los peldaños desvencijados. Abajo hacía frío, humedad y, lo más importante, silencio. La tormenta, que rugía en el exterior, llegaba como un aullido amortiguado. El haz de la linterna reveló un suelo de tierra, paredes de piedra y unas estanterías de madera a lo largo de una de las paredes. En las estanterías había frascos de vidrio llenos de polvo, antiguas conservas convertidas desde hacía mucho tiempo en una masa irreconocible. En un rincón se veía un montón de trapos, posiblemente sacos o ropa vieja. Despejé un pequeño espacio en el centro del sótano y extendí el saco de dormir. Luego saqué una botella de agua y bebí con avidez, quitándome el polvo de la garganta. Apunté la linterna al reloj. 17:22. No quedaba mucho para que oscureciera, pero dudaba de que se notara en el exterior. La tormenta había transformado el día en crepúsculo. El cansancio me invadió de repente. Las últimas 2 horas me habían agotado física y emocionalmente. Saqué de la mochila la ración de campaña, una barrita de muesli y un paquete de carne seca, y mastiqué lentamente, escuchando el aullido del viento en lo alto. La situación era grave, pero no desesperada. Tenía provisiones de comida y agua para varios días. La tormenta amainaría tarde o temprano. Si no conseguía arrancar el coche, tendría que caminar hasta el pueblo más cercano. 40 kilómetros son 2 días de camino. Desagradable, pero factible. Saqué la tablet para volver a estudiar el mapa de la zona, pero descubrí que la batería estaba casi agotada, probablemente porque el localizador GPS consumía más energía de la que había previsto. Apagué el dispositivo, guardando los restos de carga para una emergencia. El teléfono mostraba un 42% de carga y seguía sin tener señal. Después de extender el saco de dormir sobre una zona seca del suelo, me acosté, poniendo la mochila bajo la cabeza. A pesar de la incomodidad y la inquietud, el cansancio hizo su trabajo, mis párpados se volvieron pesados y me sumí en un sueño inquieto al son de la tormenta que rugía sobre mi refugio temporal. Me desperté con frío y una extraña sensación de desorientación. Durante unos segundos no pude entender dónde estaba. Todo estaba en completa oscuridad, y solo una tenue luz que se filtraba desde arriba me recordó los acontecimientos de ayer. Busqué a tientas la linterna y apunté al reloj. Las 5:47 de la mañana. Había dormido casi 12 horas. El cuerpo se me había entumecido de estar tumbado en el duro suelo, los músculos me dolían. Me incorporé lentamente, estirando el cuello y los hombros. Escuché atentamente. La tormenta parecía haber amainado un poco, aunque el viento seguía aullando en los vanos de las ventanas de la casa. Lo primero que hice fue comprobar el teléfono. 39% de batería y seguía sin una sola barra de señal. Luego saqué el termo con los restos del té de ayer y bebí unos sorbos del líquido caliente. El estómago rugió con exigencia. No había comido nada sustancial desde la comida de ayer. Buscando en la mochila, encontré una bolsa con frutos secos y nueces. No era mucho, pero suficiente para calmar el hambre. Masticando lentamente los albaricoques secos y las almendras, reflexionaba sobre un plan de acción. Tenía que subir y evaluar la situación. Si la tormenta había amainado lo suficiente, podía intentar volver al coche y probar a arrancarlo una vez más. Recogiendo mis cosas y enrollando el saco de dormir, subí las escaleras a la estancia principal de la casa. A través de las ventanas vacías se filtraba una luz grisácea de la mañana. La tormenta efectivamente había disminuido, pero el polvo seguía suspendido en el aire, limitando la visibilidad a unas pocas decenas de metros. Con cautela, miré hacia afuera.
El paisaje había cambiado radicalmente. Donde ayer había una estepa llana, ahora se veían dunas de arena de hasta medio metro de altura. El viento aún era lo suficientemente fuerte como para levantar nubes de polvo y arena. Volver al coche ahora sería una locura. Simplemente me perdería en esta bruma polvorienta. Tenía que esperar a que la tormenta amainara por completo y la visibilidad mejorara. Decidí aprovechar el tiempo y explorar las ruinas más a fondo. Quizás encontraría algo útil aquí. Además, esto me ayudaría a matar el tiempo y distraerme de los pensamientos inquietantes. La estructura principal había sido en su día una casa de 2 habitaciones. De la segunda habitación solo quedaba una parte de la pared y un montón de piedras. Al parecer, se había derrumbado hacía mucho tiempo. En la habitación que se conservaba, donde pasé la noche, además de la mesa y el banco, encontré una vieja cómoda con cajones. La mayoría de los cajones estaban vacíos, pero en uno encontré varias hojas de papel amarillentas. Viejos recibos o cartas, imposibles de descifrar. El cobertizo, adosado a la casa, se conservaba peor. El techo había desaparecido por completo, y una de las paredes se había derrumbado hacia adentro. Entre los escombros vi herramientas oxidadas, una pala sin mango, unas rastras, un aro metálico de un barril. Nada particularmente útil. De vuelta en la casa, decidí revisar el sótano una vez más. A la luz del día, aunque tenue debido a la tormenta, podía distinguir detalles que había pasado por alto ayer. El sótano era más grande de lo que parecía a la luz de la linterna. Se extendía también bajo la parte derrumbada de la casa, separada de la estancia principal por un arco semiderruido. Con cuidado, me abrí paso a través del arco, temiendo que el techo pudiera derrumbarse. En esta parte del sótano encontré un viejo arcón de madera, apretado por una piedra caída encima. Quité la piedra y abrí con dificultad la tapa oxidada. Dentro había unos trapos, varios libros con las páginas deshechas y, vaya hallazgo, una vieja lámpara de queroseno, aparentemente intacta. Con cuidado, la saqué y la examiné. El cristal estaba intacto, la mecha seca, pero parecía apta para usar. Solo quedaba comprobar si tenía queroseno. Desenrosqué la tapa del depósito y olí. Aún persistía un leve olor a queroseno. Agité la lámpara. Algo chapoteaba dentro. No estaba lleno, pero algo había. Esto podría ser una salvación si tuviera que pasar otra noche aquí. La linterna consumía las pilas rápidamente y no tenía muchas de repuesto. Continuando con la inspección del sótano, encontré en el rincón más alejado algo que al principio tomé por un montón de trapos, pero que, tras una inspección más cercana, resultó ser un viejo colchón relleno de paja. Estaba seco y relativamente limpio, una alternativa mucho mejor al suelo desnudo si tuviera que pasar la noche aquí. De vuelta arriba, miré hacia afuera. La tormenta no amainaba. Es más, el viento parecía haber aumentado de nuevo. La visibilidad había caído prácticamente a cero. No podía ver nada más allá de 5 metros de la casa. El estómago me recordó de nuevo su presencia con un rugido hambriento. Saqué de la mochila una bolsa con los restos de carne seca y mastiqué lentamente las fibras secas, bebiendo agua de la botella. Las provisiones se agotaban más rápido de lo que había calculado. Si la tormenta dura varios días, tendré que economizar. El tiempo pasaba terriblemente lento. Intenté leer un libro que tenía descargado en el teléfono, pero la inquietud no me permitía concentrarme. Mis pensamientos volvían constantemente al coche. ¿Y si la arena lo ha cubierto? ¿Y si no puedo encontrarlo cuando la tormenta amaine? ¿Y si no arranca? Hacia el mediodía, el viento empezó a amainar y decidí arriesgarme a salir para evaluar la situación. Poniéndome la chaqueta cortavientos, subiéndome la bandana a la cara y calándome el sombrero, salí con cautela de la casa. El polvo seguía suspendido en el aire, pero la visibilidad había mejorado. Ahora podía ver varios cientos de metros a la redonda. El paisaje había cambiado radicalmente.
Donde ayer había una estepa llana, ahora se veían dunas de arena de hasta 1 metro de altura. Intenté orientarme y determinar en qué dirección se encontraba el coche. Según mis cálculos, el Patriot debía estar a unos 3 kilómetros al este. Saqué la brújula de la mochila y determiné la dirección. Luego observé la posición del sol. Apenas se filtraba a través del velo de polvo como un disco opaco, y decidí que si me ponía en marcha ahora, tendría tiempo de llegar al coche y volver antes de que oscureciera. Dejé la mayor parte del equipo en la casa, llevándome solo agua, algo de comida, una linterna y herramientas. Después, volviendo a consultar la brújula, avancé con determinación en dirección este. Caminar era duro. La arena absorbía los pies, cada paso exigía un esfuerzo. El viento, aunque había amainado, aún me lanzaba polvo a la cara, obligándome a entornar los ojos y a detenerme a menudo para limpiarlos. Caminaba lentamente, consultando la brújula constantemente, temiendo desviarme del rumbo. Después de 1 hora de camino, empecé a dudar de si iba en la dirección correcta. No se veía el coche por ninguna parte, aunque según mis cálculos ya debería haberme acercado a él. Me detuve y miré a mi alrededor. La neblina polvorienta limitaba la visibilidad, pero aún así debería haber podido ver la silueta oscura del todoterreno sobre el fondo del paisaje amarillento y grisáceo. Otra media hora de vagabundeo no dio resultado. Empecé a entrar en pánico. ¿Y si al final me había desviado del rumbo? ¿Y si la tormenta había cubierto completamente el coche de arena? ¿Y si no era capaz de encontrar el camino de vuelta a la casa? Me detuve, intentando calmarme y pensar con racionalidad. Necesitaba subir a un lugar más alto para inspeccionar los alrededores. Observé un montículo de arena de unos 2 metros de altura no muy lejos y me dirigí hacia él. Mientras trepaba por la pendiente resbaladiza, me agarraba a los escasos mechones de hierba que sobresalían de la arena. Al llegar a la cima, examiné atentamente el horizonte, girando 360 grados, y fue entonces cuando lo vi. Un rectángulo oscuro, apenas distinguible en la humareda polvorienta, a aproximadamente medio kilómetro al noreste. El coche. Me había desviado del rumbo, escorándome demasiado hacia el sur. Reanimado, me apresuré en dirección al objeto oscuro, consultando la brújula constantemente para no perder la dirección. 20 minutos después, ya estaba de pie junto a mi Patriot. El coche tenía un aspecto lamentable. En el lado de Barlovento estaba casi completamente cubierto de arena. Solo se veía parte del techo y el parabrisas. Tardé casi 1 hora en desenterrar la puerta del conductor, utilizando un trozo de metal que encontré entre las ruinas, en lugar de una pala. Finalmente, pude abrir la puerta y meterme dentro. El habitáculo estaba lleno de polvo que se había filtrado por todas las rendijas. Giré la llave en el contacto. El motor de arranque ni siquiera hizo un amago. Silencio sepulcral. La batería se había descargado por completo. Me dejé caer en el asiento, sintiendo cómo la desesperación me invadía como una ola. Sin un coche que funcionara, mis posibilidades de salir de aquí por mi propio pie disminuían considerablemente. 40 kilómetros por terreno accidentado, sin caminos, con una reserva mínima de agua y comida. Esto ya no era una aventura, sino una seria prueba de supervivencia. Decidí revisar la guantera y el maletero. Tal vez encontrara algo útil que no me hubiera llevado a la casa. En la guantera encontré los papeles del coche, un mapa de la zona, más detallado que el que tenía yo, un paquete de toallitas húmedas y, oh milagro, una chocolatina que había quedado olvidada desde el momento en que alquilé el coche. En el maletero había cosas más útiles. Una garrafa con 5 litros de agua, me había olvidado por completo de ella, un gato, un inflador de neumáticos, un cable de remolque, un juego de herramientas e incluso una vieja lona alquitranada. Decidí llevarme todo esto a la casa. No se sabía cuánto tiempo más tendría que quedarme aquí. Después de meter los hallazgos en una bolsa grande que también encontré en el maletero, cerré el coche y, tras consultar la brújula, me dirigí de vuelta a la casa. Caminar con la bolsa pesada
era aún más difícil que antes. El sol ya se inclinaba hacia el oeste, y empecé a preocuparme de no llegar antes de que oscureciera. Afortunadamente, el camino de vuelta fue más corto. Ahora conocía la dirección con exactitud, y no me desvié. Cuando divisé las siluetas de las ruinas a lo lejos, sentí un alivio como si volviera a casa después de una larga ausencia. Al llegar a la casa, me desplomé en el suelo, respirando con dificultad. Los músculos me ardían por la tensión, la garganta se me había secado por el polvo. Bebí varios tragos ávidos de agua de la botella y cerré los ojos, intentando serenarme. La situación era mala, pero no desesperada. Tenía un refugio, una reserva de agua y comida para varios días. La tormenta parecía amainar gradualmente. Si el tiempo mejoraba, podría intentar llegar al pueblo más cercano. 40 kilómetros son 2 días de camino. Duro, pero factible. Saqué el mapa que había encontrado en la guantera del coche y lo examiné atentamente a la luz de la lámpara de queroseno que finalmente había logrado encender. El pueblo de Sujorechenskoye estaba realmente a unos 40 kilómetros al norte. Pero en el mapa había marcado otro objeto que no aparecía en mi mapa. Una granja o aldea, a solo 25 kilómetros al noroeste. Esto cambiaba las cosas. 25 kilómetros se pueden recorrer en un día, incluso por terreno accidentado. Decidí que en cuanto la tormenta amainara por completo y la visibilidad mejorara, me dirigiría a esa aldea. Mientras tanto, necesitaba descansar y recuperar fuerzas. Arrastré un colchón que encontré en el sótano hasta arriba, a la habitación principal de la casa, y me preparé un lecho relativamente cómodo. Cené lo que quedaba de carne seca y una chocolatina que encontré en el coche. Después, a la luz de una lámpara de queroseno, saqué la cámara de la mochila y revisé las fotos que había hecho antes de que el coche se estropeara. Entre ellas había varias tomas realmente buenas. Águilas esteparias planeando en un cielo despejado, plumas de hierba ondeando al viento, caprichosas formas creadas por las sombras de las nubes en la inmensa llanura. Esas imágenes me tranquilizaban de una forma extraña, recordándome por qué estaba allí. Por la belleza, por los momentos únicos que solo se pueden capturar lejos de la civilización. Me puse a pensar en lo que les contaría a mis colegas cuando volviera. ¿Os acordáis de aquel viaje de trabajo a las estepas de Oremburgo? Pues bien, me quedé tirado allí en medio de una tormenta de arena con el coche averiado. Escucharían boquiabiertos y luego Vitalina diría algo así como: «¿Ves? Ya te decía yo que lo conseguirías. ¿Y qué fotos has traído?» Ese pensamiento me hizo sonreír. Sí, lo conseguiré. Saldré de aquí. Y traeré unas fotos que ningún lector de Espacios Salvajes ha visto jamás. Con esa idea, apagué la lámpara y cerré los ojos, escuchando el aullido del viento que poco a poco amainaba en el exterior. Mañana será otro día. Mañana emprenderé el camino de vuelta a casa. La mañana del tercer día me recibió con silencio. No absoluto. El viento aún susurraba entre la hierba seca y silbaba por las rendijas de las ruinas, pero después del incesante aullido de la tormenta, aquel silencio se me antojó una bendición. Con cautela, eché un vistazo al exterior y me quedé pasmado ante lo que vi. La estepa se había transformado. Donde antes se extendía una llanura uniforme, ahora se veían dunas de arena y caprichosas acumulaciones. El polvo se había asentado y la visibilidad había mejorado tanto que podía distinguir el horizonte. El cielo, que hasta ayer estaba cubierto por un velo turbio, hoy brillaba con un azul penetrante. El sol, que acababa de alzarse sobre el horizonte, teñía las crestas de arena de tonos dorados y rosáceos. No podía dejar pasar un momento así. Saqué la cámara con el objetivo gran angular de la mochila y tomé varias fotos del paisaje transformado. Luego cambié el objetivo por un teleobjetivo y me centré en los detalles. Los intrincados patrones que el viento había dejado en la arena, un solitario manojo de hierba que, por algún milagro,
se había mantenido en pie en medio de una acumulación de arena, la lejana silueta de un ave que planeaba en el cielo despejado. Mientras fotografiaba, sentí cómo la tensión de los últimos días se disipaba un poco. Estaba en mi salsa, haciendo lo que mejor sabía hacer: capturar la belleza de la naturaleza salvaje. Por un breve instante, me olvidé de mi precaria situación, del coche averiado, de que me encontraba a decenas de kilómetros del asentamiento humano más cercano. La realidad volvió cuando mi estómago me recordó con un gruñido hambriento. Bajé a la casa y saqué los restos de provisiones de la mochila. La situación con la comida se estaba volviendo crítica. Quedaba media bolsa de frutos secos, unas pocas nueces y 2 barritas energéticas. Si racionaba estrictamente, tendría para 2 días, 3 como mucho. El agua también se estaba acabando. En mi botella quedaba menos de 1 litro, más 5 litros en la garrafa que había encontrado en el coche. 7 litros para una caminata de 40 kilómetros con este calor. Estábamos al límite. Desplegué el mapa que había encontrado en la guantera del coche y volví a estudiar la ruta. El caserío que aparecía en el mapa estaba a unos 25 kilómetros al noroeste. Si salía ahora y caminaba todo el día, había posibilidades de llegar antes del anochecer. Pero, ¿y si el caserío estaba abandonado? ¿Y si no había nadie allí? Entonces tendría que seguir caminando hasta Sukhorechensky, y eso suponía 15 kilómetros más. Sopesé todos los pros y los contras y decidí arriesgarme. Era mejor dirigirse hacia una posible ayuda que quedarse sentado allí, esperando a que se acabaran las provisiones. Además, según el mapa, la ruta discurría a lo largo de un antiguo camino de tierra. Seguro que la tormenta lo había cubierto de arena, pero aún así, era mejor que ir directamente por la estepa. Rápidamente recogí mis cosas, empaquetando en la mochila solo lo esencial: la reserva de agua, los restos de comida, el equipo fotográfico. No podía abandonarlo, era mi herramienta de trabajo, además de ser caro. Los aparatos de navegación, el saco de dormir, por si tenía que pasar la noche en el camino, el botiquín y algunas herramientas útiles. Todo lo demás, la tienda de campaña, la mayor parte de las cosas que había encontrado en el coche, la lámpara de queroseno, lo dejé en la casa. Si alguien los encontraba, bueno, que le sirvieran a otro viajero en apuros. Escribí una nota explicando la situación y dejando mis datos de contacto. La puse sobre la mesa y la sujeté con una piedra. Luego, echando una última mirada a mi refugio temporal, salí y comencé a caminar decididamente hacia el noroeste, consultando la brújula. Caminar por las acumulaciones de arena era difícil. Los pies se hundían, cada paso requería un esfuerzo. El sol, que se elevaba cada vez más, empezaba a calentar. Me bajé el sombrero para proteger mi rostro de los rayos directos e intenté respirar de manera uniforme, conservando fuerzas. Después de 1 hora de camino, divisé a lo lejos una línea oscura que cruzaba las dunas de arena. Al acercarme, me di cuenta de que era el camino de tierra que aparecía en el mapa. Mejor dicho, lo que quedaba de ella después de la tormenta. En algunos tramos estaba completamente cubierta de arena, pero la dirección general se adivinaba por las roderas que aún se vislumbraban aquí y allá en la superficie. Andar por el camino resultó ser algo más fácil. La arena aquí era más compacta, apisonada por las ruedas de los escasos vehículos que lo habían transitado antes de la tormenta. Aceleré el paso, tratando de recorrer la mayor distancia posible antes de que el sol se alzara en el cenit y el calor se volviera insoportable. Hacia el mediodía había recorrido, según mis cálculos, unos 10 kilómetros. No era tanto como me hubiera gustado, pero aún así era 1/3 del camino hasta la granja. El sol ahora pegaba con saña, el sudor me corría por la cara y la camisa se me pegaba a la espalda. Encontré una pequeña depresión a la sombra de una duna y decidí hacer un alto en el camino. Sacando una botella de agua de la mochila, tomé unos cuantos sorbos con cautela. La sed me pedía beberme todo de un trago, pero sabía que tenía que economizar. Luego me comí la mitad de una barrita energética, masticando lentamente cada trozo para prolongar la sensación de saciedad.
Durante el descanso saqué la cámara de fotos y hice algunas tomas más. La estepa, a la luz del mediodía, se veía muy diferente a como se veía por la mañana. Más austera, más implacable. Las sombras se habían acortado y se habían vuelto más definidas, los colores, más vivos y contrastados. Capturé un solitario arbusto rodador atascado en una duna, la extraña sombra que proyectaba mi mochila sobre la arena, mis propias huellas que se extendían hacia el horizonte. Después de media hora de descanso, me recompuse y seguí adelante. Caminar bajo el sol del mediodía era un suplicio. El aire temblaba sobre la arena ardiente, creando espejismos. Varias veces me pareció ver árboles o edificaciones a lo lejos, pero al acercarme no encontraba más que otra duna de arena con formas caprichosas. Hacia las 3 de la tarde, las fuerzas empezaron a flaquear. Hice otra parada, esta vez más larga. Revisé las reservas de agua, quedaba menos de la mitad. Si seguía a ese ritmo, se me acabaría por completo al caer la noche. Decidí reducir el consumo y beber solo pequeños sorbos, cuando la sed se volviera realmente insoportable. Mientras descansaba, divisé un punto oscuro en el horizonte. Al principio pensé que era otro espejismo, pero el punto no desaparecía, por mucho que parpadeara. Saqué los prismáticos de la mochila y los enfoqué hacia el misterioso objeto. Lo que vi hizo que mi corazón latiera con más fuerza. No era un espejismo. En el horizonte se vislumbraba alguna construcción. A juzgar por todo, se trataba de la mismísima granja que aparecía en el mapa. Todavía estaba lejos, pero ahora tenía un objetivo concreto, visible a simple vista. Animado, recogí mis cosas y avancé con renovadas fuerzas. Ahora caminaba más rápido, sin prestar atención al cansancio ni a la sed. Mis ojos estaban fijos en el punto oscuro del horizonte, que lenta pero seguramente se hacía más grande. Después de 2 horas de marcha ininterrumpida, ya podía distinguir los detalles. No se trataba solo de una granja, sino de todo un complejo de edificios. Una casa grande de una sola planta, varias dependencias, corrales para el ganado. Alrededor se veían árboles, un verdadero oasis en medio de la estepa infinita. Pero algo no encajaba. A medida que me acercaba, empecé a notar signos de abandono. Una valla ladeada, la ausencia de humo saliendo de la chimenea, campos abandonados alrededor. ¿Acaso la granja estaba vacía? ¿Acaso había caminado todo el día para llegar a unas ruinas más? Cuando faltaba no más de 1 kilómetro para llegar a la granja, divisé movimiento cerca de una de las construcciones. Alguien salió de la casa y se dirigió al pozo que había en medio del patio. Una persona. No podía distinguir si era un hombre o una mujer, pero sin duda era una persona. Aceleré el paso, casi echando a correr, a pesar de la pesada mochila y el cansancio. A unos 300 metros de la valla, empecé a gritar y a agitar los brazos para llamar la atención. La figura junto al pozo se quedó inmóvil. Luego se giró hacia mí. Un segundo después, la persona soltó el cubo y se escondió rápidamente en la casa. Me detuve, desconcertado por tal reacción. ¿De qué se había asustado? ¿Acaso mi figura polvorienta y demacrada resultaba tan amenazante? Me acerqué lentamente a la valla y me detuve junto a la puerta. La casa ahora era bien visible, vieja, pero sólida, con un porche y adornos tallados en las ventanas. En el patio, un pozo con cigüeñal, unos cuantos bancales, un gallinero. Había señales de que estaba habitada por todas partes. Ropa tendida en la cuerda, leña cuidadosamente apilada junto a la pared, una motocicleta con sidecar bajo un cobertizo. ¡Eh! Grité. ¿Hay alguien ahí? ¡Necesito ayuda! La puerta de la casa se entreabrió, y en el umbral apareció un anciano con una escopeta de 2 cañones en las manos. Me miraba con desconfianza, manteniendo el arma preparada. ¿Quién eres?, preguntó con voz ronca. ¿Qué quieres? Levanté las manos, mostrando que estaba desarmado. Me llamo Timur Petrov, soy fotógrafo de Moscú.
Mi coche se averió durante la tormenta, a 25 kilómetros de aquí. Necesito ayuda. Agua, comida, y si es posible, comunicación con el mundo exterior. El anciano me estudió durante un rato con los ojos entrecerrados. Luego bajó ligeramente el arma. ¿Tienes documentos? Asentí, y me quité lentamente la mochila para sacar el pasaporte. El anciano seguía atentamente cada uno de mis movimientos, sin soltar el arma de las manos. Saqué el pasaporte, y se lo extendí por encima de la valla. Él tomó el documento con cautela, sin acercarse demasiado, y lo examinó con atención, alternando la mirada entre la fotografía y mi rostro. Luego asintió, como satisfecho con lo que veía, y me devolvió el pasaporte. «Adelante», dijo, apartándose de la puerta, pero sin tonterías. Aunque soy viejo, tengo buena puntería. Pasé por la cancela y entré al patio, sintiendo un alivio increíble. Por primera vez en 3 días, me encontraba en un lugar habitado, cerca de otra persona. Incluso si esa persona me recibía con una escopeta, era mucho mejor que la soledad en medio de la estepa infinita. «Gracias», dije, reprimiendo a duras penas la emoción. «De verdad que estoy en un aprieto. Llevo 3 días perdido en la estepa después de que el coche se averiara durante la tormenta». El anciano resopló y me invitó a entrar en la casa con un gesto. «Has tenido suerte de sobrevivir. La tormenta fue de las de hacer época. Hacía mucho que no veía una igual». Por dentro, la casa era sorprendentemente acogedora y limpia. Una habitación espaciosa con una estufa, una mesa de madera cubierta con hule, varias sillas, un viejo sofá contra la pared. En las estanterías, libros, vajilla, algunos recuerdos. En una esquina, un viejo televisor y una radio. El anciano dejó la escopeta en un rincón y me indicó una silla. «Siéntate. ¿Tienes hambre?» Asentí, incapaz de ocultar el brillo hambriento en mis ojos. El anciano sonrió y se dirigió a la estufa. «Quedó un plato de shchi, de ayer. Ahora lo caliento, y te preparo un té». Mientras él se afanaba en la estufa, yo miraba alrededor, aún sin creer mi suerte. En la pared colgaban fotos enmarcadas. El anciano de joven, una mujer, supongo que su esposa, hijos. En una de las fotos, un grupo de geólogos con una plataforma de perforación al fondo. «¿Vive usted solo aquí?», pregunté, rompiendo el silencio. El anciano asintió sin volverse. «Solo. Mi mujer murió hace 5 años. Los hijos están en la ciudad. Vienen poco». Puso delante de mí un cuenco con shchi, humeante, y un trozo de pan. «Come. Luego me contarás cómo te las apañaste para meterte en este agujero». No hizo falta que me lo pidiera 2 veces. El shchi estaba increíblemente bueno. Con repollo, patata, trozos de carne. Después de 3 días a base de provisiones secas, aquello era un auténtico festín. Comí despacio, tratando de no abalanzarme sobre la comida, pero aún así, vacié el cuenco en cuestión de minutos. El anciano me observaba en silencio, sorbiendo té de una taza grande. Cuando terminé, me sirvió té a mí también. «Gracias», dije, rodeando la taza con las manos. «Me ha salvado la vida». Él restó importancia con un gesto de la mano. «Bah, tonterías. Cualquiera habría hecho lo mismo». «¿Cómo has acabado en estas tierras?». Le conté sobre mi trabajo, sobre el viaje de negocios a las estepas de Oremburgo, sobre cómo el coche se averió durante la tormenta y sobre los 3 días que pasé en las ruinas de una casa vieja. El anciano escuchaba atentamente, asintiendo o frunciendo el ceño de vez en cuando. Cuando terminé, se frotó la barbilla pensativo. «Has tenido suerte de encontrar esa casa. Es un antiguo puesto de avanzada, de la época de los zares. Una construcción sólida, por eso se ha conservado tantos años». «¿Y esto qué es, una aldea?», pregunté. «Ni siquiera está en el mapa». «Porque oficialmente no existe», sonrió el anciano. «Es una antigua base de una expedición geológica. En los 70 buscaban petróleo aquí,
No encontraron nada y se marcharon. Pero yo me quedé. Era el encargado de suministros de los geólogos y me acostumbré al lugar. Solicité una parcela de tierra como explotación agrícola y vivo tranquilamente. Cultivo un huerto, tengo ganado pequeño. Voy a Sujorechenskoye una vez al mes a por comida y la pensión. ¿Tiene usted conexión con el mundo exterior? ¿Teléfono, internet? El anciano negó con la cabeza. No tengo teléfono. La cobertura móvil no llega hasta aquí y no instalaron una línea fija porque no es rentable para un solo abonado. Tengo una radio. La televisión pilla un par de canales cuando consigo ajustar bien la antena. Se me cayó el alma a los pies. Eso significaba que no podría informar de mi situación. Tendría que esperar a que el anciano fuera a Sujorechenskoye o ir allí yo mismo. ¿Cuándo tiene previsto ir al pueblo la próxima vez? Pregunté. Dentro de una semana, no antes. Acabo de volver de allí, justo antes de la tormenta. Una semana. Demasiado tiempo. Vitalina seguramente ya estará dando la voz de alarma. Tenía que haber contactado ayer. ¿Y hasta Sujorechenskoye hay mucho a pie? Unos 15 kilómetros. Pero la carretera está embarrada y, después de la tormenta, seguramente cubierta de arena. Ir a pie es solo gastar energías. Mejor espera, te llevaré en la moto cuando vaya. Me quedé pensativo. Una semana de espera significaba que seguramente ya habrían empezado a buscarme. Quizás incluso movilicen un helicóptero del Ministerio de Situaciones de Emergencia. Eso crearía problemas y gastos innecesarios. Por otro lado, caminar otros 15 kilómetros, cuando acababa de recorrer 25, estaba por encima de mis fuerzas. ¿No hay ninguna forma de avisar de mi situación? Pregunté con esperanza. ¿Algún canal de comunicación de emergencia? El anciano se quedó pensando. Luego su rostro se iluminó. Hay una posibilidad. Me quedó un viejo transmisor de radio de la época de la expedición. Banda de onda corta, funciona con una batería. No lo he usado en 10 años, pero puede que aún funcione. Solo hay que montar la antena y cargar la batería con el panel solar. Era un rayo de esperanza. Si conseguíamos contactar por radio, podría informar de mi ubicación y estado. Intentémoslo, dije, animado. Puedo ayudar con la antena y todo lo demás. El anciano asintió. Mañana nos pondremos con ello. Ya es tarde y tú tienes una pinta de que te caes de sueño. Descansa. Puedes tumbarte en el sofá, yo te hago la cama. Quise objetar, decir que estaba listo para empezar de inmediato, pero el cansancio me estaba pasando factura. Se me cerraban los ojos, el cuerpo me dolía por la caminata de tantas horas. Gracias, dije. ¿Cómo se llama? Ni siquiera se lo he preguntado. Saveli Petrovich, respondió el anciano. Pero tú llámame Petrovich, como todo el mundo. Sacó ropa de cama del armario y empezó a preparar el sofá. Quise ayudar, pero me hizo un gesto para que no lo hiciera. Siéntate, viajero. Ya tendrás bastante trabajo mañana con la antena. Cuando la cama estuvo lista, me estiré en el sofá con deleite. Era lo más parecido a una cama normal que había tenido en los últimos 3 días. El cuerpo, al sentir por fin un apoyo más suave que el suelo de tierra, se relajó y caí casi al instante en un sueño profundo. El último pensamiento antes de dormirme fue de agradecimiento al destino por haberme llevado a aquella solitaria granja en medio de la inmensa estepa, a aquel anciano hosco pero de buen corazón. Estaba a salvo. Me desperté con el olor a huevos fritos y pan recién hecho. Me quedé unos segundos tumbado con los ojos cerrados, disfrutando del aroma y de la suavidad de la cama, sin recordar de inmediato dónde estaba. Cuando recuperé la memoria, abrí los ojos y vi a Petrovich afanándose en la cocina de leña. «Buenos días», dijo al notar que me había despertado. «¿Has dormido bien?» Me senté en el sofá, estirándome. El cuerpo aún me dolía por la caminata de ayer, pero tenía la mente despejada y el ánimo alto. «Buenos días. Sí, he dormido bien, gracias». «El lavabo está detrás de la casa», dijo Petrovich, dando la vuelta a los huevos en la sartén. «La toalla en el porche. El desayuno en 5 minutos». Salí al patio.
La mañana era fresca y clara, el sol apenas comenzaba a despuntar en el horizonte, tiñendo la estepa de tonos dorados. Después de lavarme con el agua helada del pozo, me sentí como nuevo. Al regresar a la casa, encontré a Petrovich ya sentado a la mesa, sirviendo té en las tazas. «Siéntate», dijo señalando con un gesto el plato con los huevos fritos y las rebanadas de pan. «Hay que reponer fuerzas antes de trabajar». El desayuno era sencillo, pero increíblemente sabroso. Huevos fritos con tocino, pan casero, pepinos frescos de la huerta. Comí con apetito, sintiendo cómo las fuerzas regresaban con cada bocado. «Cuénteme sobre el radiotransmisor», pedí cuando terminé de comer. «¿Realmente puede ayudarnos?» Petrovich se rascó la nuca pensativamente. «Si funciona, sí. Es una estación militar R-130, una cosa potente. En su día, los geólogos la usaban para comunicarse con la base en Oremburgo. Banda de onda corta, se pueden captar frecuencias civiles y canales especiales del Ministerio de Situaciones de Emergencia. El problema es que no la uso desde hace 10 años. No sé en qué estado estará». «¿Dónde está guardada?» «En el cobertizo. Allí también debe estar la antena y las baterías. Vamos, te enseño». Salimos al patio y nos dirigimos a una de las dependencias agrícolas. Un cobertizo sólido con techo de chapa. Dentro estaba oscuro y lleno de polvo. Petrovich encendió la luz. Una bombilla tenue en el techo iluminó el recinto, repleto de trastos, cajas viejas, herramientas, repuestos de motocicleta, algunos aparatos. En el rincón más alejado, cubierto con una lona, había una caja metálica del tamaño de una maleta pequeña. Petrovich retiró la lona, levantando una nube de polvo, y vi el radiotransmisor militar. Una caja gris verdosa con multitud de interruptores, una escala de ajuste y una toma para el micrófono. «Ahí está, la belleza», dijo Petrovich con un toque de orgullo. R-130M, versión modernizada. En su día fue una de las mejores estaciones de radio de campaña. Examiné el aparato. Parecía viejo, pero robusto y fiable, como todo el equipo militar soviético. En el panel frontal se veían inscripciones desgastadas con la indicación de frecuencias y modos de funcionamiento. «¿Funciona con batería?», pregunté. «Sí, con dos, la principal y la de reserva. Deben estar por aquí». Petrovich comenzó a rebuscar en las cajas que estaban cerca y pronto sacó 2 cajas metálicas pesadas con terminales. «Aquí están. Seguro que están descargadas, pero tengo un panel solar, lo que quedó de aquella misma expedición. Si el día es soleado, para la noche las cargaremos». «¿Y la antena?». «La antena es más complicada. Hay que tensar un cable entre 2 puntos altos. Antes usaban postes, pero hace tiempo que se pudrieron. Habrá que inventar algo». Miré a mi alrededor en busca de soportes adecuados. En el patio había un alto cigüeñal del pozo, pero necesitaba otro punto. «¿Serviría el tejado de la casa?», pregunté. «Si se fija un extremo de la antena en la cumbrera del tejado y el otro en el cigüeñal, quedaría una altura decente». Petrovich lo pensó un momento y luego asintió. «Podría funcionar. Solo que subir al tejado es peligroso, es viejo. A nada que te descuides te caes. Pero si vas con cuidado, por las vigas». «Subo yo», me ofrecí. «Estoy acostumbrado a andar por los tejados. Es mi trabajo. A veces para una buena foto hay que subirse a los sitios más inesperados». Petrovich me miró con desconfianza, pero no discutió. «Vale. Entonces yo me encargaré de las baterías y el panel solar, y tú prepara la antena. El cable debe estar en aquella caja». Nos dividimos las tareas y nos pusimos manos a la obra. Encontré en la caja indicada un rollo de cable de cobre, lo bastante largo como para tenderlo desde el tejado de la casa hasta la pértiga del pozo, e incluso sobraría. Luego, entre las herramientas de Petrovich, di con un martillo, unos clavos y un trozo de aislante de algún material blanco, al parecer porcelana o cerámica. Subir al tejado resultó ser una tarea complicada. No había una escalera de la longitud adecuada, así que tuve que usar un taburete y luego impulsarme con los brazos, agarrándome al borde del tejado.
El tejado estaba cubierto de uralita vieja, agrietada en algunos puntos y resbaladiza por el rocío de la mañana. Avancé con cuidado hacia la cumbrera, intentando pisar solo las vigas, que se sentían como zonas más firmes bajo la uralita. Una vez que llegué a la cumbrera, fijé un extremo del cable con un clavo y el aislante. Luego, intentando no mirar hacia abajo, descendí lentamente por el mismo camino. Ahora tocaba tensar el cable hasta la pértiga y sujetarlo allí. La pértiga del pozo era un largo mástil con un contrapeso, instalado sobre un soporte vertical. Levanté el mástil a la posición más alta posible y lo aseguré con una cuerda para que no descendiera por el peso del cable. Luego, subido a un travesaño, alcancé la parte superior del mástil y sujeté allí el segundo extremo de la antena, utilizando el aislante restante. Cuando la antena estuvo tendida, bajé al suelo y observé críticamente el resultado de mi trabajo. El cable estaba tensado con una ligera inclinación desde el tejado hasta la pértiga, formando un dipolo de unos 15 metros de longitud. No era perfecto, pero debería funcionar. Petrovich, mientras tanto, había instalado la placa solar en el tejado del cobertizo, orientándola hacia el sol del mediodía, y la había conectado a las baterías. Era un modelo antiguo, no muy eficiente según los estándares actuales, pero en un día despejado debería proporcionar carga suficiente. Ahora hay que esperar unas horas, dijo, limpiándose las manos con un trapo. Por la tarde comprobaremos la carga e intentaremos encender la estación. ¿No se puede acelerar el proceso?, pregunté impaciente. ¿No tendrá una batería de repuesto de la moto o algo parecido? Petrovich negó con la cabeza. No. La estación requiere una alimentación especial. Una batería normal no serviría. Tendremos que esperar. La espera fue angustiosa. Entendía que cada hora de retraso aumentaba la preocupación de mis compañeros y la probabilidad de que dieran la voz de alarma. Por otro lado, no tenía otra opción. Tenía que confiar en la hospitalidad de Petrovich y esperar que la vieja emisora de radio aún funcionara. Para matar el tiempo, me ofrecí a ayudar a Petrovich con las tareas de la casa. Al principio se negó, diciendo que podía hacerlo solo, pero luego acabó aceptando. Arreglamos una valla torcida, parchamos el tejado del cobertizo, deshervamos los bancales con hortalizas. El trabajo físico ayudaba a distraerme de los pensamientos inquietantes y me daba una sensación de utilidad. Mientras trabajábamos, le pregunté a Petrovich sobre su vida. Resultó que, antes de jubilarse, había sido no solo intendente de los geólogos, sino también radiotelegrafista, de ahí sus conocimientos sobre la emisora. De joven sirvió en el ejército, en las tropas de transmisiones, luego trabajó en una estación meteorológica, y a finales de los 70 entró en una expedición geológica. «Buscaban petróleo por aquí», contaba, removiendo la sopa que estaba preparando para la comida. Había algunos datos preliminares de que podía haber un yacimiento. Estuvieron 3 años perforando, analizando, pero no encontraron nada. En el 83 disolvieron la expedición, todos se marcharon. Y yo me quedé, me había acostumbrado al lugar, y tampoco tenía a dónde volver. Mi mujer estuvo de acuerdo, ella también era de la expedición, cocinera. Y así nos quedamos a vivir aquí. ¿Y nunca sintió la necesidad de volver a la ciudad?, pregunté, cortando el pan para la comida. Petrovich se quedó pensando, removiendo la sopa. Alguna vez, sobre todo al principio. Echaba de menos el cine, las tiendas, la gente. Pero luego me acostumbré. Aquí hay libertad, ¿entiendes? Nadie te dice cómo vivir. El aire es puro, la comida natural. En verano es precioso, la estepa florece, los pájaros cantan. En invierno, claro, es más duro, nieve, heladas, la carretera se cubre. Pero también nos hemos adaptado a eso. ¿Y los hijos? ¿Crecieron aquí? Sí, aquí. Luego se fueron a estudiar, el hijo a Oremburgo, la hija a Samara.
Allí se quedaron. Encontraron trabajo, formaron familias. Vienen a veces, traen a los nietos en verano. Pero poco, está lejos, y la carretera es mala. Después de comer, Petrovich fue a comprobar las baterías. Regresó con una sonrisa de satisfacción. Se están cargando. El indicador ya marca más de la mitad. Para la tarde deberían estar completamente cargadas. Eran buenas noticias. Sentí una oleada de optimismo. Quizás hoy mismo podría contactar y comunicar mi paradero. El resto del día transcurrió en preparativos. Trasladamos la emisora de radio del cobertizo a la casa, pasamos el cable de la antena por la ventana y lo conectamos al conector correspondiente en la parte trasera del aparato. Petrovich limpió cuidadosamente los contactos, comprobó todas las conexiones, lubricó las partes móviles de los interruptores y conmutadores. Es una técnica vieja, pero fiable, decía, manejando el destornillador. Si dentro no se ha oxidado ni se ha humedecido nada, debería funcionar. Sobre las 6 de la tarde las baterías habían alcanzado suficiente carga. Las desconectamos de la placa solar y las conectamos a la emisora de radio. Petrovich suspiró profundamente y giró el interruptor principal de la corriente. Durante unos segundos no pasó nada, y el alma se me cayó a los pies. Luego, se escuchó un zumbido suave, y la escala de sintonización se iluminó débilmente. La estación había revivido. ¡Funciona!, exclamó Petrovich, sin ocultar su asombro y alegría. ¡Maldita sea! ¡Todavía funciona! Empezó a girar el dial de sintonización, escuchando el siseo y los crujidos que salían del altavoz. La escala se movía lentamente a través del rango de frecuencias. Tenemos que encontrar una frecuencia que funcione, explicó. Lo ideal sería un canal del Ministerio de Situaciones de Emergencia o alguna radio aficionado. Ellos transmitirán la información a quien corresponda. Petrovich revisaba metódicamente el rango, deteniéndose en cada frecuencia donde se escuchaba alguna señal. La mayoría de ellas resultaban estar vacías. Solo ruido y perturbaciones atmosféricas. A veces, se capturaban fragmentos de conversaciones en idiomas extranjeros, aparentemente estaciones lejanas de otros países. Después de media hora de búsqueda, dimos con una señal clara en ruso. Era alguna red de comunicaciones de servicio, posiblemente ferroviarios o trabajadores de la energía. Vamos a intentar establecer contacto, decidió Petrovich. No perdemos nada. Tomó el micrófono, apretó el botón de transmisión y dijo: a todos los que me escuchan, esta es una llamada de emergencia. Cambio. Soltó el botón y escuchó. En respuesta, solo el siseo del éter. A todos. Habla un radioaficionado de la región de Oremburgo. Tengo a una persona en apuros. Necesito contactar con el servicio de rescate. Cambio. De nuevo silencio. Luego una voz débil. Le escucho muy mal. Repita el mensaje. Cambio. Petrovich se animó y repitió su mensaje, hablando más lento y más claro. En respuesta, se escuchó la misma voz, pero ya más inteligible. Le entiendo. Indique su ubicación y la naturaleza del percance. Cambio. Petrovich me pasó el micrófono. Respiré hondo y apreté el botón. Habla Timur Vetrov, fotógrafo de la revista Espacios Salvajes. Hace 3 días, mi coche se averió durante una tormenta de arena en la zona de la Reserva Natural de Oremburgo, tramo Llanura Silenciosa. Ahora me encuentro en la antigua base de geólogos, aproximadamente a 25 kilómetros al noroeste del lugar de la avería. Estoy bien, pero el coche está inmovilizado y no tengo cobertura telefónica. Cambio. Hubo una pausa, luego la voz respondió. Entendido, Timur. Soy el operador de la estación de tren de Sorochinskaya. Transmitiré la información al Ministerio de Situaciones de Emergencia. Permanezcan en contacto, si es posible. Cambio. Sentí un gran alivio. Finalmente, la información sobre mi ubicación sería transmitida a las personas adecuadas.
Muchísimas gracias. ¿Existe la posibilidad de enviar un mensaje a la redacción de la revista en Moscú? Seguro que están preocupados. Cambio. Dígame el número de teléfono. Pediré a los nuestros que se pongan en contacto con ellos. Cambio. Dicté el número de Vitalina y el número de la redacción, así como un breve mensaje indicando que estaba bien y que pronto regresaría. Información recibida. Espere. Los servicios de rescate se pondrán en contacto con usted. Fin de la comunicación. Dejé el micrófono, sintiendo cómo la tensión de los últimos días comenzaba a disiparse. Petrovich me dio una palmada en el hombro. Bueno, ya está hecho. Ahora sabrán dónde buscarte. Gracias, Petrovich. Sin usted y su radio, habría vagado por la estepa durante mucho tiempo. Él hizo un gesto restándole importancia, pero se notaba que estaba satisfecho. Tonterías. Cualquiera habría ayudado en mi lugar. Vamos a cenar, y luego escucharemos la radio de nuevo, por si el Ministerio de Situaciones de Emergencia intenta contactar. Durante la cena, discutimos nuestros planes. Según Petrovich, incluso si los rescatistas salían inmediatamente, les llevaría tiempo llegar hasta nosotros. Las carreteras después de la tormenta están en un estado lamentable. No esperes nada antes de mañana, dijo, sirviendo el té. Y lo más probable es que sea pasado mañana. Si es que deciden venir, al fin y al cabo, no estás herido, ni enfermo, estás en un lugar seguro. Puede que simplemente transmitan la información a la policía para que registren tu ubicación y te aconsejen esperar hasta que yo vaya a Sujorechenskoye. Asentí. Esa opción también me convenía. Lo importante es que ahora Vitalina y la redacción sabrán que estoy bien y no darán la voz de alarma. Después de la cena, volvimos a encender la radio y estuvimos escuchando un rato, cambiando entre las frecuencias en busca de nuevos contactos. En una de las frecuencias captamos una conversación entre camioneros que estaban discutiendo el estado de las carreteras después de la tormenta. Por su conversación, quedó claro que la tormenta había causado estragos no solo en nuestra zona. Muchas carreteras estaban inundadas o cubiertas de arena y el tráfico era difícil. Alrededor de las 10 de la noche, cuando ya estábamos a punto de apagar la estación e irnos a dormir, se escuchó una llamada clara por la radio. Base de geólogos, responda. Es el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Oremburgo. Cambio. Petrovich agarró el micrófono al instante. Ministerio de Situaciones de Emergencia de Oremburgo, le escucho bien. Base de geólogos al habla. Cambio. Tenemos información sobre una persona en apuros. ¿Timur Petrov está con ustedes? Cambio. Le quité el micrófono a Petrovich. Sí, soy yo, Timur Petrov. Le escucho bien. Cambio. Timur. Habla el jefe de turno del Centro de Gestión de Crisis del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia para la región de Oremburgo. Hemos recibido información sobre su ubicación. ¿Está usted bien? ¿Necesita asistencia médica? Cambio. Estoy bien, no necesito asistencia médica. Estoy en un lugar seguro, tengo comida, agua y un techo bajo el que cobijarme. El único problema es que mi coche se averió y no arranca, y estoy lejos de la civilización sin medios de comunicación. Cambio. Le recibimos. Hemos contactado con la redacción de su revista, están al tanto de su ubicación. Dado que no hay una amenaza directa para su vida o salud, y las carreteras en su área están en malas condiciones después de la tormenta, le recomendamos que permanezca donde está. Mañana una patrulla de la policía de tráfico se desplazará hasta su ubicación para evaluar el estado de su coche y, si es posible, remolcarlo hasta el pueblo más cercano. La hora estimada de llegada es mañana por la tarde. ¿Le parece bien esta opción? Cambio. Miré a Petrovich. Asintió. Sonaba razonable. Sí, me parece bien. Gracias por la rápida respuesta. Esperaré a la patrulla mañana. Cambio. Excelente. Manténgase en contacto, si es posible. Si la situación cambia o necesita ayuda, utilice esta frecuencia. La monitoreamos las 24 horas. Fin de la comunicación. Dejé el micrófono
sintiendo un enorme alivio. Todo se había resuelto de la mejor manera posible. Mañana vendría gente a ayudarme con el coche, y podría continuar mi viaje de negocios o regresar a Orenburgo si la reparación in situ resultaba imposible. Bueno, ya está, dijo Petrovich, apagando la emisora. Mañana estarás de camino a casa, y por ahora vamos a dormir. El día ha sido largo. Asentí, sintiendo cómo el cansancio me invadía como una ola. La adrenalina y la excitación habían disminuido, dejando tras de sí un agradable vacío. Ayudé a Petrovich a llevar la emisora de vuelta al cobertizo. Las baterías estaban casi descargadas. Mañana tendrían que volver a cargarse con el panel solar. De vuelta en la casa, me tumbé en el sofá que Petrovich había vuelto a prepararme. A través de la ventana se veía un cielo estrellado, increíblemente brillante, como solo lo es lejos de las luces de la ciudad. Pensé en los últimos 4 días, en lo cerca que había estado de un verdadero problema y en lo mucho que había aprendido sobre mí mismo durante este tiempo. Siempre me había considerado una persona que controla su destino. Ahora entendía lo ilusorio que es ese control. La naturaleza, el azar, las circunstancias, todo eso es más fuerte que nuestros planes e intenciones. Pero al mismo tiempo, me había convencido de que el ser humano es capaz de adaptarse, encontrar soluciones y sobrevivir incluso en las condiciones más desfavorables. Con estos pensamientos, cerré los ojos y caí en un sueño profundo y tranquilo, el primero en los últimos 4 días. Me desperté con el sonido de un motor en marcha. Al principio pensé que era parte de un sueño, pero el ruido no cesaba. Abrí los ojos y me senté en el sofá. El sol ya estaba alto. Aparentemente, era alrededor del mediodía. Había dormido casi 12 horas. Petrovich asomó a la habitación desde el porche. «Levántate, viajero. Tienes visitas». Me vestí rápidamente y salí al patio. En la puerta había un UAZ de la policía con una baliza y la inscripción DPS, DGT, en el lateral. Junto al coche, 2 oficiales uniformados se movían inquietos. Un joven sargento y un capitán de edad avanzada con rostro cansado. «¿Timur Petrov?», preguntó el capitán cuando me acerqué. «Sí, soy yo». «Capitán Saripov, DPS, DGT, de la región de Orenburgo. Se nos ha encomendado verificar su estado y, si es posible, ayudar con su vehículo». Le estreché la mano, sintiendo una enorme gratitud. «Gracias por venir. Estoy bien, pero el coche se averió y no arranca. Está a 25 kilómetros de aquí, en la estepa». El capitán frunció el ceño. ¿25 kilómetros? ¿Por caminos intransitables? No tendremos tiempo para eso. Venimos de Sujorechenskoe. La carretera está en un estado terrible. Apenas pudimos pasar. Tenemos que salir de regreso antes del anochecer. Asentí, comprendiendo su preocupación. Después de la tormenta, las carreteras estaban realmente en mal estado, y en la oscuridad era peligroso conducir por la estepa. Uno podía atascarse o volcar en un depósito de arena. ¿Qué se supone que vamos a hacer con el coche? Allí está todo mi equipo, mis cosas. ¿Puede mostrar en un mapa dónde está aproximadamente?, preguntó el capitán. Transmitiremos las coordenadas a Orenburgo. Ellos enviarán una grúa cuando las carreteras estén en condiciones. Saqué de mi mochila una tableta con las coordenadas GPS del lugar donde se había averiado el coche y se las mostré al capitán. Él anotó los datos en un cuaderno. «Bien. ¿Y usted? ¿Vendrá con nosotros a Sujorechenskoe? Desde allí se puede llegar a Orenburgo en autobús regular». Me quedé pensando. Por un lado, necesitaba volver a la civilización, contactar con la redacción, solucionar el problema del coche. Por otro, todavía no había completado la tarea. Había pocas fotos y no reflejaban lo que quería mostrar: la estepa verdadera y salvaje, su belleza y su dureza. «¿Puedo pensarlo un par de minutos?», pregunté. El capitán asintió. «Por supuesto.
Nosotros comeremos algo mientras tanto, si el dueño no tiene inconveniente. Miró a Petrovich. Por favor, adelante, respondió este. La tetera está hirviendo. Mientras los policías y Petrovich se sentaban a la mesa en el porche, me aparté para ordenar mis pensamientos. Saqué la cámara y revisé las fotos que había hecho en los últimos días. Había pocas, y la mayoría no tenían la calidad requerida para la revista. Vitalina esperaba de mí algo extraordinario, y yo solo iba a traer unas cuantas fotos tomadas al azar. No podía hacer eso. Necesitaba quedarme unos días más para terminar el trabajo. ¿Pero cómo? Sin coche no podía moverme libremente por la estepa, y las excursiones a pie tenían un alcance limitado. Volví a la casa y me senté a la mesa, donde el capitán Saripov estaba terminando su té. He tomado una decisión, dije. Si fuera posible, me gustaría quedarme aquí unos días más. Necesito terminar el trabajo. Hacer fotos de la estepa después de la tormenta. Es un material único, algo que ocurre una vez cada década. El capitán arqueó las cejas sorprendido. ¿Estás seguro? Las condiciones aquí son bastante primitivas. Miró de reojo a Petrovich, pero este solo esbozó una sonrisa, sin sentirse ofendido. Seguro. Petrovich no se opone, se lo pregunté ayer, y cuando termine el trabajo, él me llevará a su Jorechenskoye en su moto. Petrovich asintió, confirmando. Lo llevo, no es la primera vez. La carretera se secará en una semana, pasaremos sin problemas. El capitán se encogió de hombros. Como quiera. Es usted un hombre adulto, no tenemos derecho a obligarle a evacuar, ya que no hay amenaza para su vida o su salud. Solo deme un resguardo de que se queda voluntariamente y no tiene reclamaciones contra el Ministerio de Situaciones de Emergencia y la policía. Firmé el papel que redactó, después de lo cual los policías se prepararon para marcharse. Tome, dijo el capitán, extendiéndome un pequeño bulto. Una baliza de emergencia. Si ocurre algo, actívela. La señal llegará directamente al Ministerio de Situaciones de Emergencia. El alcance es de hasta 50 kilómetros. Gracias, dije, agradecido, aceptando el dispositivo. Y gracias por venir también. Buena suerte con su trabajo, asintió el capitán. Y tenga cuidado. La estepa después de una tormenta es un lugar peligroso. Hay muchos agujeros, socavones, arenas movedizas. Los policías se marcharon, levantando una nube de polvo, y Petrovich y yo nos quedamos solos. Me miró con curiosidad. ¿De verdad quieres quedarte? Pensaba que lo primero que harías sería salir corriendo a la ciudad. De verdad, asentí. Necesito terminar el trabajo. No puedo volver a la redacción con las manos vacías después de todo lo que ha pasado. Además, es una oportunidad única para capturar la estepa justo después de una tormenta tan fuerte. Petrovich resopló. Bueno, es cosa tuya. Tengo espacio suficiente, comida también. Pero tendrás que ayudar con las tareas. No te voy a dar de comer gratis. Por supuesto. Sonreí. Estaré encantado de ayudar. Acordamos que me quedaría una semana. Durante este tiempo, planeaba hacer una serie de fotos de los alrededores, así como realizar varias excursiones de un día a las profundidades de la estepa. Petrovich prometió mostrarme lugares interesantes. Antiguos kurganes, solonchaks, matorrales de raras plantas esteparias. Y también iremos a ver tu coche, añadió. Veremos si se puede arreglar. Entiendo un poco de mecánica. Los siguientes días transcurrieron a un ritmo pausado. Por la mañana ayudaba a Petrovich con las tareas. Alimentaba a las gallinas, arreglaba la valla, trabajaba en el huerto. Después de comer, cogía el equipo fotográfico y me iba a fotografiar, a veces solo, a veces con Petrovich como guía. La estepa después de la tormenta se había transformado. Donde antes había una llanura, ahora se veían caprichosas acumulaciones de arena, parecidas a dunas del desierto. El viento había creado sorprendentes patrones en la superficie de la arena, líneas onduladas, espirales, rombos. En las zonas bajas se habían formado lagos temporales,
El agua de lluvia, que había caído durante la tormenta, se había acumulado en las depresiones naturales del relieve. La fauna también estaba cambiando a ojos vistas. Habían regresado las aves que habían abandonado estos lugares antes de la tormenta. Águilas esteparias, alondras, abutardas. Los susliks y los jerbos salieron de sus madrigueras, inspeccionando cuidadosamente el paisaje cambiado. En las zonas húmedas aparecieron insectos, escarabajos, mariposas, libélulas. Fotografié todo esto desde la mañana hasta la noche, cambiando objetivos, ángulos, ajustes, tratando de capturar cada momento interesante. Especialmente buenas fueron las fotos al amanecer, cuando los primeros rayos de sol iluminaban las crestas de arena y creaban un juego de luces y sombras. En una de las fotos, conseguí captar el momento en que un águila esteparia se elevaba hacia el cielo sobre el fondo de caprichosas formaciones de arena. No había tenido una foto así en toda mi carrera. Al cuarto día, Petrovich y yo fuimos a ver mi coche. El camino fue duro. La moto patinaba constantemente en la arena y tuvimos que caminar la mayor parte del camino, empujándola. Pero llegamos. Mi coche estaba donde lo había dejado, solo ligeramente cubierto de arena. Petrovich inspeccionó cuidadosamente el motor, comprobó las bujías, la batería. «Intenta arrancarlo», dijo. Para mi sorpresa, el motor cobró vida de inmediato. Funcionaba suavemente, sin interrupciones. «¿Cómo es posible?», me preguntaba. «No arrancaba». «¿Cuándo fue la última vez que lo intentaste?», preguntó Petrovich con una sonrisa. Me quedé pensando. La noche de la tormenta sí que había intentado arrancar el coche, pero después. Después estaba demasiado asustado y desorientado para seguir intentándolo. Lo más probable es que entrara agua en el sistema de encendido, explicó Petrovich. En unos días se secó, y por eso el coche arrancó. Pasa a veces. Me sentí estúpido. Resulta que podía haberme ido mucho antes, sin crear problemas ni para mí ni para los demás. Pero por otro lado, si el coche hubiera arrancado a la primera, jamás habría conseguido esas fotos únicas que hice durante esos días. No te preocupes, me dio una palmada en el hombro Petrovich. No hay mal que por bien no venga. Ahora tienes coche y el trabajo hecho. Trasladamos mis cosas de la moto al coche y emprendimos el regreso. Por el camino, me detuve varias veces para hacer las últimas fotos. Una de ellas, la silueta de Petrovich con la estepa infinita como telón de fondo, se convirtió más tarde en una de las más populares de la serie. Esa misma noche, sentados en el porche, hicimos balance de mi estancia. En la cámara tenía más de 200 fotos, un material excelente para la revista. ¿Te vas mañana?, preguntó Petrovich. Sí, asentí. Gracias por todo. Sin usted no lo habría logrado. Bah, no es nada. Desestimó con un gesto de la mano. Me ha resultado interesante. Hacía tiempo que no charlaba con gente inteligente. Por la mañana, recogí mis cosas y las cargué en el coche. Petrovich me despidió hasta la puerta. Si necesitas algo, vuelve cuando quieras, me dijo al despedirme. La estepa es un lugar especial. Una vez que la has pisado, seguro que vuelves. Por supuesto, prometí y me puse en marcha. El trayecto hasta Oremburgo duró varias horas. El coche iba de maravilla, como si nada hubiera pasado. En la ciudad, me dirigí directamente a la redacción. Vitalina me recibió con alivio y curiosidad. Bueno, cuéntame, ¿cómo ha ido todo? Estábamos preocupados cuando oímos hablar de la tormenta. Le conté mis peripecias y luego le mostré las fotos. Sus ojos se iluminaron al ver las imágenes de la estepa después de la tormenta. «Es impresionante», exclamó. «No teníamos nada parecido. Será el tema principal del próximo número». El reportaje fotográfico titulado «La estepa después de la tormenta» fue un auténtico éxito. Los lectores escribieron reseñas entusiastas, otras publicaciones reimprimieron las fotos e incluso algunas de ellas participaron en concursos fotográficos internacionales. Pero lo más importante para mí no fue el reconocimiento,
sino la sensación que experimenté en la estepa. Allí, en medio de esas extensiones infinitas, en el silencio y la soledad, comprendí algo importante sobre mí mismo y sobre mi trabajo. Comprendí que las verdaderas fotos no nacen de la destreza técnica o de un equipo costoso, sino de la disposición a ver la belleza donde otros no la ven, de la capacidad de esperar pacientemente el momento adecuado y de no tener miedo a las dificultades. 6 meses después, regresé a casa de Petrovich. Esta vez, mi encargo era fotografiar el despertar primaveral de la estepa. Me recibió como a un viejo amigo, y pasamos juntos otros días inolvidables. Desde entonces, voy a la estepa con regularidad, en verano y en invierno, en primavera y en otoño. Cada vez se me revela con una nueva cara, me regala nuevos temas y nuevos descubrimientos. Y Petrovich se ha convertido no solo en un guía, sino también en un verdadero amigo, una persona que me ha enseñado a comprender el lenguaje de la estepa y a escuchar su voz. La foto de aquella águila esteparia con las dunas de arena como telón de fondo sigue colgada en mi despacho. Cada vez que la miro, recuerdo aquella noche tormentosa, el miedo y la desesperación que luego dieron paso a un descubrimiento asombroso. A veces, para encontrar algo importante, primero hay que perderse.